derivada de la función exponencial. Y ahorita, como pueden ver, sí vamos a estar dependiendo mucho del hecho de que un logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Entonces, aquí brevemente voy a hablar, digamos, de cuál es el dominio del logaritmo, cómo se define, aproximadamente cuál es la gráfica de un logaritmo así bien básico como un logaritmo natural o un logaritmo de base 2. Y luego inmediatamente vamos a calcular las derivadas, porque algo que sí vamos a ver es que esta derivada es inusual. Cuando derivábamos polinomios nos quedaban polinomios. Cuando derivábamos a la función exponencial nos quedaba función exponencial. Y si derivábamos trigonométricas también nos quedaban trigonométricas. Pero ahora con logaritmos su derivada sí es una función que no es logaritmo, sino va a ser una función racional. Entonces sí vale la pena que hagamos un énfasis de tratar de conectar por qué la derivada del logaritmo es 1 partido x. Y van a ver que los logaritmos es uno de los ejercicios donde se puede utilizar de manera más provechosa la regla de la cadena. Entonces, muy bien, acá antes de hablar de logaritmos voy a hablar de que las funciones exponenciales son funciones 1 a 1 Entonces esto quiere decir de que cada valor de x tiene un valor de y diferente. Y entonces acá lo que vamos a tener, por lo que tienen funciones inversas, conocidas como funciones logarítmicas. Entonces las funciones logarítmicas son importantísimas porque si tienen un problema de inversión y quieren determinar cuál es el rendimiento que obtienen con una inversión, pueden tomarle el logaritmo a la función exponencial para encontrar la tasa de crecimiento logarítmicas. O si ya conocen el rendimiento pero quieren encontrar cuánto tiempo necesitan para que una inversión se duplique o triplique, también con logaritmos pueden encontrar el tiempo que necesitan para que se duplique o triplique la inversión. Entonces la idea es que todas las funciones exponenciales tienen esta ecuación, f de x es igual a la x. Aquí por facilidad solo voy a decir de que a es un número mayor que 0. Hay funciones exponenciales con bases negativas, pero esas tienen un comportamiento bien extraño. Entonces la idea es que acá tengo una función exponencial y luego la idea es que la inversa es esta función logaritmo. Entonces aquí digamos si la función exponencial es de base a, el logaritmo es de base a. Y luego acá lo que estamos haciendo es lo contrario. Acá digamos me dan la potencia y yo les devuelvo cuánto tiene que valer esa función exponencial. Mientras que yo con un logaritmo les digo, bueno, aquí tengo un número de x. ¿Cuál potencia necesito para que a elevado a la y sea igual a x? Entonces, este también se conoce como... pero esto lo estoy escribiendo al revés. ¿Dónde tenía? Sí, aquí está este trampo. Entonces, acá la idea es que un logaritmo lo podemos pensar como que quiero encontrar el valor de x para obtener a la y. Entonces, digamos, por ejemplo, si quiero encontrar el logaritmo de base 2 de 8, acá ahora lo que me estoy preguntando es... esto lo tengo... Sí, ahora sí está bien. Ahora lo que me estoy preguntando es ¿qué potencia? Si es que esto es y. Entonces necesito acá encontrar cuál potencia 2 a la y me da 8. Entonces la idea es que podemos colocar este valor en la calculadora, pero hay algunos logaritmos donde afortunadamente este 8 es, digamos, son potencias de 2. Entonces la idea es que el 8 lo reescribimos como 2 al cubo y ya luego encuentro que el logaritmo de 8 de base 2 es igual a 3. Entonces, estas dos funciones son inversas entre sí.
Entonces la idea es que significa que las dos funciones son inversas entre sí. F de x y g de x son funciones inversas entre sí. Entonces, esto significa, como habíamos visto el día martes, para encontrar la derivada de a a la x, es si vengo y evalúo el logaritmo de base a en a a la x, acá ya solo nos queda x. Entonces, evalúo la función original en la inversa, me queda solo la variable original x. Y la otra propiedad que tenemos es que a la logaritmo de base a de x. Esta es la menos inusual, pero también, digamos, si quiero eliminar un logaritmo, elevo todo a la base del logaritmo. Entonces esto nos da x. Entonces esto es, digamos, la primera propiedad que tenemos desde el hecho de que son inversas, pero la otra propiedad que tenemos es que si conozco cuál es la gráfica de la función exponencial, su dominio y su rango, puedo utilizar la gráfica de la función exponencial para graficar el logaritmo. Entonces aquí, digamos, una función exponencial, como pueden ver, cuando x es igual a 0, el valor de y es igual a 1. Entonces con logaritmo nos va a pasar igual, pero ahora va a ser, ¿qué sucede si quiero encontrar el logaritmo de 1? Ese de por sí de automático va a ser 0. Entonces aquí tengo una función exponencial, entonces la idea es que esta función exponencial podemos ver que tiene de dominio todos los números reales. Entonces le puedo encontrar a la menos 2, a la 5, a la pi, y me va a devolver un valor. Ahora el rango sí, desafortunadamente lo vamos a tener un poco restringido porque solo vamos a tener números positivos. Entonces el rango sí solo... Pero esta es la gráfica de la función exponencial. Sí, esta es la gráfica de la exponencial. Sí, tal vez, digamos, poner aquí esta gráfica justo a la par de, justo debajo de esta propiedad la voy a quitar. Entonces vamos a poner acá a la x. Y luego esta otra propiedad que había dicho, que el logaritmo de base a de a la x la voy a colocar acá, que es igual a x. Entonces esta es la gráfica de la función exponencial. Y luego tenemos una asíntota horizontal. Entonces la asíntota horizontal para la función exponencial es la función y a la 0. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora con el logaritmo? El logaritmo, desafortunadamente, su dominio solo va a estar limitado de 0 a infinito, porque si quiero encontrar el logaritmo de un número negativo, pues hagámoslo por simplicidad con un logaritmo de base 10. Cuando quiero encontrar el logaritmo de un número negativo, aquí tengo que encontrar cuando 10 a la y es igual a menos 5. Entonces, por más negativo que seleccione este valor de y, digamos 10 a la menos, menos 1000 nos queda prácticamente 0, pero no es 0. Y lo peor de todo es que una función exponencial nunca es negativa. Entonces, por esta razón, nuestro logaritmo solo tiene dominio de 0 a infinito. El rango, como van a ver, sí podemos tener números negativos. Por ejemplo, si quiero encontrar el logaritmo de base 10 de 0.001, aquí lo que les estoy preguntando es cuándo 10 a la y es igual a una milésima. Y una milésima la podemos escribir como 10 a la menos 3. Entonces, si tenemos números menores que 1, todos esos logaritmos nos van a dar números negativos. Y entre más pequeño es el número, más negativo es el logaritmo. Entonces, tenemos que sí, el rango puede ser de todos los números reales. Y entre más grande es un número, digamos un trillón, un cuadrillón, ahí sí el logaritmo va a ir creciendo. Entonces, la última diferencia que tenemos es que ahora, como esta función se está indefiniendo en x es igual a 0 y podemos tener números muy negativos, el logaritmo va a tener una asíntota vertical en x es igual a 0. Entonces, acá si ajusto la gráfica,
Ahora vamos a tener que la gráfica del logaritmo es igual a esta. Les voy a trazar aquí los ejes. Aquí no se va a ver por completo la asíntota vertical. Si pasaba por 0,1, ahora voy a pasar por 1,0. Voy a poner el 1,0 por acá para que no se mire tan pegada la gráfica del logaritmo. Entonces aquí lo que sucede es que si tenemos números positivos, el logaritmo va a ir creciendo, pero va creciendo de una manera muy lenta. Y luego acá nos vamos pegando a... Yo creo que mejor si voy a pegar el 1,0 más para que se mire de mejor forma esta gráfica. Entonces vamos a tener algo como esto. Y luego tenemos esto. Entonces pueden ver de que si paramos esta gráfica del logaritmo nos queda la gráfica de la función exponencial pero invertida. Entonces esto sí lo quise mencionar porque sí es importante que distingamos que estas dos funciones son inversas entre sí. Y aquí podemos ver cómo nos tendría que quedar la derivada de esta función. Pueden ver que acá cuando nos acercamos a la asíntota vertical como que se vuelve muy negativa la derivada. Y por acá, digamos, casi que se vuelve muy plana la derivada. Entonces tengo que pensar en una función que para números grandes es casi cero y para números muy pequeños es una pendiente bastante grande. Entonces la idea es cómo se encuentra la derivada de logaritmo. Y acá por facilidad voy a empezar con el logaritmo natural. Porque van a ver de que si encuentro la derivada del logaritmo natural, puedo encontrar la derivada de cualquier otro logaritmo. Entonces esto es lo mismo que encontrar cuando x es igual a e a la y. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para encontrar la derivada del logaritmo natural? Hay dos opciones. La opción 1 es utilizando la definición. Solo que si utilizo la definición, se vuelve un problema ahí de álgebra y recordarse cuál es la definición del número e. Entonces, por definición, digamos, lo tengo en el libro. La opción 2 que tenemos es, podemos usar esta derivada. Usa inversas y la derivada de e a la y. Entonces, digamos, ¿qué tengo que hacer acá? Y es igual al logaritmo de x. Como estas dos funciones son inversas entre sí, puedo elevar todo a la y, a la e. E a la y es igual a e a la logaritmo de x. Y aquí la idea es que e a la logaritmo de x es igual a x. Entonces, ahí está, ¿qué hago con esta expresión? La derivo e a la y es igual a x respecto a y, a x. Y acá pueden ver que la regla de la cadena va a salir a nuestro auxilio porque la derivada de a la y es e a la y. La derivada de x es 1 y obviamente tengo que encontrar cuánto vale la derivada de y respecto a x. Entonces aquí, digamos, tengo que usar una regla de la cadena, e a la y. Como estoy diciendo que y es función de x, entonces aquí tengo que derivar el exponente. Pero como no sé cuánto vale el exponente, entonces aquí voy a poner y'. Y esto es igual a la derivada de x respecto a x, que es igual a 1. Entonces la idea, ¿qué es lo que quiero encontrar? Y'. Y esto solo lo estoy haciendo para que miren de que sí la derivada del logaritmo es 1 partido x. Sí. ¿El lado negro es la de opción 1? Sí. Ah, el lado negro no es ni siquiera opción 1, sino que es esta opción. Entonces vamos a poner de un solo acá opción 2. La opción 1 sí no la vamos a ver porque tenemos ejercicios más bonitos. Cristian, Sí. ¿podrías subir solo Ah, sí. no pude copiar Ah, sí, las gráficas. Aquí estamos. las reglas que están arriba de la gráfica? Ah, las... Sí, las... Veamos acá. Gracias. De nada.
Entonces, ahorita que bueno que preguntaron esto. Entonces, acá la opción, aquí solo estamos usando la opción 2. Usa inversas y la derivada de A a la Y. Porque si no me voy a poner a derivar con definición. Entonces, aquí viene, digamos, el último paso. Aquí estoy diciendo que A a la Y es igual a X, porque es otra forma de escribir el logaritmo en términos de la variable dependiente. Entonces, como E a la Y es igual a X, aquí obtengo que la derivada del logaritmo es igual a 1 partido X. ¿Es solo una demostración de por qué la Sí, derivada? es una demostración, entonces ya media vez presentamos esta regla, ya la podemos usar. Entonces ahorita finalmente ya pueden, y esta es una función que tiene sentido, porque digamos, ¿qué sucede si aquí el número se vuelve muy pequeño? Esta derivada se vuelve muy grande, entonces aquí podemos ver que hay una pendiente muy grande a medida que nos acercamos a la asíntota vertical. ¿Y qué sucede si X es grande? Esta pendiente se va haciendo muy pequeña y es lo que estamos observando de este lado de la función logaritmo. Entonces, ¿tiene sentido esta función? Entonces, aquí lo que puedo decir ya es que tenemos una nueva regla de derivación. La derivada del logaritmo natural de X es igual a 1 partido X. Y otra cuestión que tenemos es que pueden ver de que logaritmo de 0 no existe. O sea, tenemos logaritmo de 1 es igual a 0, logaritmo natural de E es igual a 1, pero logaritmo de 0 es indefinido. O si quieren ponerlo en límites, pueden ponerlo como menos infinito. Pero vieron que como el logaritmo se indefine en x es igual a 0, su derivada también se está indefiniendo en x es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos la derivada para el logaritmo. Y aquí es cuando empezamos a encontrar las otras derivadas mucho más rápido, porque digamos si queremos encontrar la derivada de un logaritmo de diferente base, no tenemos que volver a repetir este procedimiento. Entonces, hay una fórmula, una forma bien bonita de encontrar el logaritmo de cualquier base utilizando el logaritmo natural o el logaritmo de base 10. Y la idea es que lo que puedo hacer de primero es encontrar el logaritmo natural de X y dividirlo dentro del logaritmo natural de A. Entonces, esta es la conocida, la comúnmente conocida fórmula de cambio de base de un logaritmo. Esto solo uno lo usa si tiene que encontrar un logaritmo de base 3 o de base 4. Las calculadoras y Wolfram usualmente solo tienen o el logaritmo natural o el logaritmo de base 10. Pero aquí viene la gran ganancia. Esta función no la puedo derivar de inmediato, pero esta sí. Porque para derivarla acá tengo una constante. Bueno, 1 partido logaritmo natural de A. Y luego derivo el logaritmo natural de X, que es 1 partido X. Entonces, aquí ya tengo dos reglas y como están muy relacionados los logaritmos y las funciones exponenciales, voy a escribir esas 4 reglas, porque si digamos, tenemos que la derivada de a a la x es e a la x. La del logaritmo natural es 1 partido x. Y son para memorizarse, ¿verdad? Sí, son para memorizarse, sí. Es que así mantengo los ejercicios relativamente sencillos, porque si no, los ejercicios sí se vuelven complicadísimos. Entonces, derivo a la x, esto es a a la x por logaritmo de a. Y luego otra vez, digamos, si quiero derivar un logaritmo de base a, es 1 partido x por logaritmo de a. Entonces pueden ver cómo están de relacionadas estas 4. Y las quise poner acá para que empiecen a ver conexiones. Esa es la derivada del logaritmo base A de X. Sí. 1 sobre X. Sí. Y si quisieras hacer una segunda derivada, pues afortunadamente ya no hay que ir sumando logaritmos de a, sino solo hay que derivar 1 partido x. Ahora, con la segunda derivada de a a la x, ahí sí se empiezan a acumular un exceso de términos logaritmos naturales de a. Entonces, ¿vieron qué bonito? Ya tenemos estas propiedades, entonces, finalmente podemos empezar con los ejercicios.
Entonces, podía haber dicho, bueno, estas son las reglas de derivación y hagamos ejercicios, pero la idea es ver de que todas estas 4 funciones están estrechamente relacionadas. Y como vimos, solo con encontrar la derivada de a la x, puedo encontrar la derivada de estas otras 3 funciones. Entonces es bonito verlas conectadas y no verlas de manera aislada. Ahora aquí pueden ver que obviamente solo encontrar la derivada del logaritmo de x no tiene tanta gracia. Entonces este problema del logaritmo se va a estar combinando, digamos, con regla de la cadena, regla del producto, regla del cociente. Y problemas como estos en algún momento los vamos a tener que integrar. Pero ahorita por el momento solo hagamos la derivada. X a la 8 por logaritmo de x. Ah, pero no derivé x a la 8. Esto es 8 por x a la 7. Sí, no. Y luego copio la primera función por la derivada del logaritmo que es 1 partido x. O sea, en teoría, si somos términos sería x a la 7, porque se cancela 1 a la x. Sí, se cancela. Entonces muchas veces, digamos, uno como que ya puede poner acá más x a la 7 y ahorrarse este paso, pero ahorita sí quise poner todos los pasos. A ver si lo hagamos así, pues. Sí, está bien. Sí, esto ya cuando tengamos que integrar esas expresiones, ahí sí va a convenir más simplificar porque esto no se puede integrar, pero x a la 7 sí se puede integrar. Entonces luego tenemos acá este otro problema, digamos, ahora si quiero puedo tener algo como seno al logaritmo natural de base 2 de x. Entonces esto ya lo puedo derivar. Entonces digamos acá derivaría el primero seno y después derivaría el logaritmo natural de base 2 de x. Entonces ya quise poner estos logaritmos naturales de base 2, pero esos no se usan mucho porque la derivada del logaritmo natural es mucho más fácil que la de este logaritmo. Entonces la derivada de seno es coseno. Escribo mi segunda función adentro de la primera y luego encuentro la derivada del logaritmo natural de base 2 de x, que es 1 partido x por 1 partido logaritmo natural de 2. Entonces tenemos esto, entonces también podemos tener acá una regla del cociente. Esta no tiene tanta gracia, pero pongámosla. Pero voy a ponerla como y al cuadrado más 1, porque como la tenía originalmente logaritmo de g dividido y al cuadrado, la pueden recibir como un producto. En el denominador puedes trabajarlo como un producto con potencia negativa, porque si la regla del cociente... No se puede, eso, ese y al cuadrado más 1 se puede subir a la magnitud. Se puede subir, pero... yo creo que aquí sí, sí, porque digamos hay que hacer menos 1 por y al cuadrado más 1 elevado a la menos 2 por 2 por y. Ahí sería c de y, ¿no? Sí, cierto, c de y. Iba a ponerlo en términos de z, pero ahora que se quede en términos de y. Sí, gracias. Entonces, acá sí me voy a ir por la regla del cociente. Entonces no va a tener mucha gracia este problema, pero ahorita pueden ver de que sí los ejercicios de derivadas se pueden volver ahí legos interesantes y por ejemplo en la Facultad de Arquitectura les encanta poner esos problemas enredados de derivadas. Ahora lo que sí voy a hacer acá es que no quiero poner un 1 partido y en el numerador, entonces esta derivada también hay veces que se conoce como y a la menos 1, que es lo mismo que 1 partido y. Pero es que esta forma es un poco más fácil de escribir. Entonces pongo y a la menos 1 por y al cuadrado más 1 menos 2 por y por logaritmo de y dividido
todo este denominador elevado al cuadrado. Ahora, aquí puede que haya alguna simplificación, pero la verdad yo no miro ahí ninguna simplificación realmente que haga que este problema se visualice de una forma más amigable, porque igual acá tenemos una fracción. Entonces, vieron, aquí encontré esta otra derivada. Aquí, digamos, hay un problema que es un poco de brain teaser. Digamos, tengo que encontrar la derivada de d respecto a z, pero tenemos algo que en teoría parece incoherente. Entonces, hay varias formas de ver este problema. Porque el hecho que tengamos un logaritmo o una función exponencial no implica que tengamos que usar las reglas de derivación. Entonces, aquí pueden ver que todos estos términos que tenemos acá son constantes. Ah, bueno, si miran que este es 1 más 1 más 1, es mejor todavía. Entonces, digamos, acá podemos, pero igual, digamos, pueden decir acá, todo esto es constante, la derivada de z respecto a todo eso es simplemente igual a 0, porque acá tenemos que todas estas son sumas de constantes. Pero si quieren visualizar esto mejor como una constante, observen que ahorita estoy encontrando qué potencia necesito para que 10 elevado a esa potencia me dé el número 10. Ah, bueno, 10 a la 1 es igual a 10. Y lo mismo pasa con estos otros problemas. Entonces, la potencia que necesito para igualar la base es 1. E a la 1 es 1, 2 a la 1 es 2. Entonces, aquí afortunadamente todos estos son iguales a 1. Y así miran, ah, bueno, la derivada, ¿cuál es la derivada de 4? 0. Entonces, con estos ejercicios insisto un poco porque sí, las propiedades de logaritmos van a ser aquí críticas. Y aquí, digamos, si quisieran encontrar logaritmo de pi, de base pi en la calculadora, no sé si se puede hacer o tal vez tienen que usar la fórmula de cambio de base. Pero aquí van a ver que en este curso, todos estos logaritmos generalmente nos van a dar números enteros. Esta propiedad la vamos a estar explotando hasta el hartazgo. A mí no me gusta mucho tener que andar evaluando logaritmos. Entonces tenemos esta última propiedad, aquí esta, pues no tiene tanta gracia. Cosecante de t por... Ah, pero aquí pongamos esto entre paréntesis. Pongamos acá logaritmo de t, solo por poner algo. Entonces, esta es otra regla del producto, un producto entre una trigonométrica y un logaritmo de base 10. Entonces, si digamos en algún momento donde su logaritmo no tiene ninguna base, es que el logaritmo de base 10, a este sí no se le especifica la base. Al logaritmo natural tampoco, pero al logaritmo natural se le pone ln en vez de log. Entonces, el primer... Cuando es de E o no. Es de E, sí. Entonces acá, digamos, logaritmo natural de X es logaritmo de base E. Pero el primer logaritmo que se trabajó fue el de base 10, entonces se robaron el nombre del logaritmo, entonces ya cuando se descubrió el logaritmo natural, ah, bueno, pues, es un ln. Pero igual tengan cuidado porque hay programas Python que dicen, no, yo quiero el logaritmo de X como logaritmo natural. Y luego el logaritmo de base 10, no, este sí lo vamos a poner con su base de manera explícita. Entonces aquí derivo cosecante menos cosecante de t por cotangente de t. Este sí no me gusta mucho por... Hay dos t's una a la par de otra. Por logaritmo natural de t. Y luego copio la función cosecante y derivo ese logaritmo. Entonces el logaritmo es 1 partido t. Pongamos acá paréntesis. Este ejercicio sí no me gusta mucho, pero pongámoslo. Y ahorita vamos a hacer uno más, pero este va a ser más como un headliner para la siguiente regla de derivación.
Entonces, digamos, ¿qué sucede si, por ejemplo, quiero encontrar, vamos a ponerlo como t al cuadrado más 1? Porque para el logaritmo de t al cuadrado lo podemos encontrar evitando la regla de la cadena. Entonces, vieron, aquí la regla de la cadena también la tenemos a nuestra disposición. Entonces, acá lo que sucede es que ahora mi función interna es más 1. Entonces, si aplico de manera ciega, digamos, la función interna. Pero no sé si todavía he terminado, tengo que hacer más. Sí, 2 test, pero entonces luego derivo la función interna. Y entonces aquí ya encontré esta función, entonces como pueden ver también, digamos, se puede usar regla de la cadena para funciones logarítmicas. El 1 era por el logaritmo. Sí, el 1 era por el logaritmo, sí. Entonces, vean qué bonito. Entonces acá tenemos una, no sé si en realidad es otra regla, pero a varias personas les gusta escribir esta regla porque tiene un recurso mnemotécnico muy bonito. Y esta para integrar se va a usar un montón. Entonces aquí pueden ver tengo f' dividido f. Entonces cuando tengamos funciones como estas, de inmediato sabemos que la integral es logaritmo del denominador. Entonces por eso es que estoy presentando esta propiedad, porque ahí con ejercicios de integración hay ejercicios bien bonitos que tienen como respuesta logaritmos. Entonces regla de la cadena para funciones logarítmicas. Entonces, digamos, ¿qué sucede si quiero derivar logaritmo de f de x? Y vamos a poner prima porque sí, aquí hay cierta versión por la notación d de x. Entonces lo que hago es que coloco el f de x en el denominador y luego derivo f de x. Entonces, es una de las reglas más bonitas y prácticamente yo creo que todas las reglas es la que tiene más atracción y más atractivos de regla de la cadena. Y así, digamos, como tenemos una regla de la cadena para logaritmo de base e, tenemos una para un logaritmo de base a. Esta regla sí, desafortunadamente, es un poco más sucia, porque igual la idea es la misma. Siempre con logaritmos tengo que poner uno partido lo que está adentro, derivo lo que está adentro, pero ahora como tengo que hacer ese cambio de base, entonces acá tengo que poner 1 dividido logaritmo natural de a. Entonces, digamos, aquí ya tengo estas reglas de derivación y en particular una regla de la cadena que la regla de la cadena nos va a servir para encontrar la derivada del valor absoluto, del logaritmo del valor absoluto de x. Esta no la vamos a estar usando mucho, pero sí la quiero presentar porque, digamos, en algún momento sí vamos a poder integrar la función 1 partido x aunque tenga valores negativos. Entonces su respuesta de esa integral no es logaritmo de x, sino es logaritmo de valor absoluto, porque este logaritmo de x tiene la fortuna de que este sí solo se indefine para x es igual a 0. Entonces el dominio de esta función es de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces ahorita solo va a ser una cápsula informativa sobre el logaritmo del valor absoluto de x. Y es que sí, digamos, hay unos libros de texto que son juegan muy a la regla. Entonces dicen, no, la integral de 1 partido de x no es logaritmo de x, es logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, el logaritmo del valor absoluto de x es
hermano poco conocido del logaritmo. Entonces, acá tengo solo logaritmo de x, pero como tengo acá un valor absoluto, entonces si quiero encontrar el logaritmo de menos 2, ahora sí lo puedo encontrar porque al calcular el valor absoluto, es logaritmo de 2. Entonces la idea es que esta función se mira, es prácticamente una función par. Entonces tiene una gráfica bien bonita. Y que esta curiosamente no se mira ahorita muy obvio, pero acá la derivada es 1 partido x y aquí también de este lado la derivada es 1 partido x. Sí, no tenemos que saber esto. Y no, ahorita solo voy a poner de que la derivada del valor absoluto es 1 partido x y terminó la historia. La derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es lo mismo, entonces por eso es que quiero poner esta regla. Entonces, digamos, tenemos nuestro usual logaritmo de x y tenemos valores positivos de x. Pero si tenemos números negativos, entonces tengo que cambiar el valor absoluto por menos x. Pero entonces puedo meter menos 5. Menos 5 por menos 1 se vuelve el logaritmo de 5. Entonces lo interesante aquí es cuál es la derivada del valor absoluto de x. La de esta parte es 1 partido x. Y para encontrar la derivada de esta parte, utilizo la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Esto es igual a menos 1 partido, 1 partido menos x por la derivada de lo de adentro, que es igual a menos 1. Entonces, esto es otro tidbit de información muy interesante, digamos un 1 partido x. Entonces, no importa si tengo logaritmo de x o logaritmo de menos x, esto igual es igual a 1 partido x. Entonces, lo bonito es que ahora ya sé que la derivada de mi valor absoluto, el logaritmo del valor absoluto de x es también igual a 1 partido x. Entonces, muchas veces van a ver que en los libros la regla de derivación no ponen el logaritmo entre paréntesis, sino entre barras verticales, porque esta función en cierta forma es un poco más poderosa. Incluye el logaritmo usual, pero también incluye a la parte negativa por tener este valor absoluto. Entonces, digamos, la regla más general de todas que podrían tener es logaritmo de base a del valor absoluto de f de x. Entonces, este se mira muy intimidante, pero igual lo que hay que hacer es 1 partido f de x por la derivada de f de x, que es f' de x. Y aquí, obviamente, como no tenemos logaritmo natural, tengo que poner por 1 dividido logaritmo natural de a. Entonces, esta es la que resume, digamos, todas las propiedades de logaritmos. Y solo puse esta para que miren de que cuando miremos el tema de integrales, digamos, eventualmente yo doy flexibilidad porque sí, digamos, la diferencia entre logaritmo de x y logaritmo del valor absoluto es nada. Y generalmente cuando estamos integrando 1 partido x, lo estamos integrando para números positivos. Pero digamos, para los que vieron integrales y vieron que por qué hay aquí un valor absoluto, esta es la razón. Porque no importa si tengo logaritmo de x o de menos x, la derivada es la misma. Pero para propósitos prácticos, casi que el valor absoluto queda un poco ignorado. Entonces, generalmente cuando los desarrollos de ideas siempre hay por lo menos 2 o 3 personas, hay una persona que se lleva casi que todo el crédito y otra persona que si tiene suerte lo mencionan también como inventor de esa idea o descubridor. Entonces ahorita sí vamos a hacer esta segunda serie de ejercicios. Entonces, digamos, tenemos para resolver sistemas de ecuaciones el método de Gauss-Jordan, pero todo el mundo conoce a Gauss, pero no dice de quién es Jordan. Hay un método de Newton para encontrar raíces de polinomios, pero si miran en la literatura es Newton-Raphson, y luego uno dice, bueno, ¿quién es este señor Raphson?
También para cuando descubrieron cómo se llama el teléfono, todo el mundo conoce a Alexander Graham Bell, pero también ahí hay un Elijah Gray, o no sé cómo se llama el otro. Creo que era un italiano. Ajá. Ah, pero ese no era Marconi, el del telégrafo inalámbrico. Entonces, ¿vieron? Siempre pasa que una persona se lleva el crédito mayoritario. Y después ya, digamos, hacen justicia en la historia, 100 o 200 años después, dicen, no, sí, esta persona también descubrió el teléfono, inventó el teléfono. Pero así como que, bueno, un poco muy tarde. Pero acá tengo una regla del producto, entonces, esta regla me encanta, porque simplemente uno coloca todo lo que está dentro del logaritmo. Regla del producto. No, esto es cadena. No, para que este fuera producto, necesitaría 5 por x a la 4. Es que dijiste regla del producto. Sí, perdón, Santiago, sí. Entonces, estos dos problemas son bastante similares. Este no me gusta, pero este sí me encanta, porque este solo voltea. ¿La segunda es para que sea producto? Sí, la segunda es para que sea producto. Pero sí, gracias por hacer esa aclaración, Santiago. Entonces, todos estos son problemas con regla de la cadena. Ahora, la otra bonita cuestión de las derivadas de logaritmos es que prácticamente uno ni se la memoriza. Y el orden, si quieren, de primero escribir. De último, coloco aquí arriba la derivada de lo que está dentro del logaritmo. 20 por x al cubo más 20 por x. Y bueno, aquí vamos a poner más ceros, se mira redundante, pero por lo menos pueden ver ahí todos los pasos que se realizaron para calcular esta derivada. Entonces, yo creo que aquí solo la instrucción es derive y luego simplifique. Voy a borrar esto porque sí. Es que aquí hay unos ejercicios donde vamos a empezar a explotar las propiedades de los logaritmos. Aquí pueden haber unas simplificaciones. Si realmente queremos quedarnos para ver qué más puedo simplificar, yo creo que aquí arriba miro en el denominador un factor común de 20 por x. X al cuadrado más 1. Y acá en el denominador miro un factor común de 5. Es aquí hay alguna pequeña simplificación. No es la gran cosa, pero por lo menos nos queda. Ahora, lo que sí nos vamos a poner a hacer aquí es segunda derivada de esta función. Eso es demasiado tedioso y no sé qué tanto nos puede ayudar para algún problema. La segunda se podría decir. Yo creo que solo le puedo tomar un. Si tuviéramos 4 y 2, sí. Pero como acá tengo 4, los factores de 4 son 4 y 1 suman 5, 2 y 2 suman 4. Sí, aquí se hubiera cambiado a 20 y a 10. Ahí sí hubiéramos podido haber hecho alguna factorización adicional. Pero sí, gracias por ver eso. Sí, esto es lo más que voy a poder. Pero aquí van a ver de que donde sí se ponen fascinantes las derivadas de estas funciones es cuando estamos haciendo como que la derivada de logaritmo de secante de x. Entonces aquí hay dos que se simplifican bien bonitas. Entonces este parece un problema horrible, pero acá otra vez hago lo mismo. Derivo de primero secante de x por tangente de x, dividido lo que está dentro del logaritmo, que es secante. No
nos queda simplemente tangente de x. Entonces ya el otro año vamos a andar viendo, la integral de tangente es este logaritmo de secante. Y ahí pueden ver por qué, digamos, hay algunas funciones trigonométricas que van a tener unas integrales tan inusuales. Entonces, otra que también se va a simplificar de una manera maravillosa es logaritmo de secante de x más tangente de x. Entonces, ahorita vamos a, si quieren, encontramos de primero la derivada de lo que está dentro del logaritmo. La derivada de secante es secante por tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Y aquí abajo tengo secante de x más tangente de x. Pareciera que este no se puede simplificar, pero sí se va a poder simplificar bonito. Ya vi qué problemas. Sí, es que aquí tengo otro, pero yo creo que ese precisamente va a ser el headliner para el siguiente tema. Entonces aquí pueden ver de que puedo factorizar un secante en el numerador. Puedo factorizar secante. Puedo escribir esto como secante de x más tangente de x. Y aquí sí, digamos, estamos con uno de los pocos casos donde si tenemos en el denominador una suma o una resta, sí podemos cancelar, pero es que exactamente en el numerador tengo este mismo término y acá lo que ya queda en el numerador es un producto. Si tuviera secante más tangente de x más secante, ahí sí desafortunadamente no puedo hacer esta simplificación tan oportuna. Entonces aquí lo que nos queda es que la derivada de esta función es secante de x. Entonces, digamos, esto es una otra derivada bien bonita, pero cuando estemos encontrando la integral de secante, nos queda ese logaritmo de secante de x más tangente de x. Cristian, ¿Sí? ahí era donde si no se podía buscar, por ejemplo, pasando a senos y cosenos para ver algo así. Que me acuerdo que en una de esas Sí, pero es que aquí sí nos queda horrible. ¿Por qué? Porque tenemos uno partido coseno de x. O sea, si no fuera así de que se cancelara. Sí. Se podría ir por Sí. ver si se cancela algo, pero es más tardado. Sí, yo creo que aquí no se cancela nada y aquí tenemos una dificultad adicional y es que 1 más seno de x dividido coseno de x, si quiero derivar esto, aquí tendría que usar una regla del cociente y en el denominador tendría una fracción, entonces, eso sí se pone horrible. Entonces, esto es algo válido, pero, sí, evitémoslo. Pero sí muy pocos problemas vamos a tener que hacer una manipulación excesiva de las otras funciones trigonométricas. Y aquí como les decía, entonces aquí con lo que sí tenemos que tener cuidado es que, por ejemplo, si tenemos algo como esto sí, digamos, es completamente incorrecto. O sea, esto no es igual a secante de x. O sea, en todo caso, si quieren tratar de hacer una eliminación, lo que pueden hacer es secante de x dividido a tangente de x más secante de x y más tangente de x más secante de x dividido tangente de x más secante de x. Pero la respuesta aquí no es x, sino es 1 más secante de x dividido este denominador. Entonces esto no es parte del problema, pero está relacionado. Entonces, sí, cuidado con estas reglas de álgebra porque siempre, digamos, está la tentación de tratar de simplificar eso y hay veces que utilizan una regla incorrecta. Entonces aquí sí sucedió bien porque se están multiplicando estos dos términos, pero si se están sumando, las sumas siempre hacen que sea bien difícil de simplificar estas divisiones. Entonces tenemos este último problema, que
obviamente hay una forma más bonita de hacerlo. Y es que también ya yo creo que el día jueves vamos a ver un tipo de derivación donde podemos derivar funciones muy complicadas utilizando logaritmos. Pues aquí, digamos, lo tradicional es poner 1 partido todo eso en el denominador y luego arriba en el numerador la regla del cociente. Entonces, eso se mira obviamente horrible. Entonces se igual 1, 1. La derivada de... Sí, ajá, afortunadamente estas derivadas son unos, pero el hecho de andar escribiendo esa gran regla del cociente es horrible. Entonces, para esta, era la regla de la cadena, pero hay una propiedad maravillosa del logaritmo. Entonces, si adentro del logaritmo tengo una división, puedo restar los dos términos. Y el que se resta es el que está en el denominador. Entonces, esta es otra gran ventaja de tener logaritmos, que con logaritmos uno puede simplificar productos, divisiones, potencias. Entonces, ¿qué gran ventaja tenemos con estas derivadas? No hay regla de la cadena, no hay regla del cociente y no hay una torre de fracciones que luego cuesta tratar de ver qué va en el numerador y qué va en el denominador. Entonces aquí simplemente hago 1 partido x más 3 menos 1 partido x menos 3. Entonces vieron, aquí tenemos otra derivada bien fácil, pero obviamente voy a tener que volver a mencionar las propiedades de los logaritmos. Entonces la idea es que si no hacemos esto, tendríamos que hacer algo horrible. Entonces ahorita primero solo voy a poner la derivada de lo que está dentro. Regla del cociente 1 por x menos 3 menos 1 por x más 3 dividido x menos 3 al cuadrado. Y luego recuérdense que tengo que poner 1 partido x, pero es que ahí el x es también una fracción. Entonces este lo tengo que poner como x más 3 por x dividido x menos 3. Entonces pueden ver, esto es correcto, pero obviamente esto es mucho más difícil de trabajar. Yo creo que este se vuelve menos 6. Entonces, digamos, acá estos sé que van en el denominador y estos van en el numerador. Uy, la ley del sándwich sí puede traicionarlos. Entonces acá tengo menos 6 por x menos 3 dividido x menos 3 al cuadrado por x más 3. Yo lo que puedo hacer también ahí es solo hacer cross, o sea, Sí. Eso también se puede hacer, esto es válido. Sí, yo generalmente lo que hago es que pongo este por x menos 3 dividido x más 3. Pero igual vieron que aunque tengamos ese recurso de la multiplicación cruzada o el método de las caritas, igual, digamos, nos queda algo más complicado. Y estas dos respuestas son las mismas porque si acá vemos, acá tengo menos 3 y el denominador común x más 3 por x menos 3. Entonces las propiedades de logaritmos son bastante útiles. Entonces miremos cómo vamos acá. En cierta forma, qué bueno que presenté este tema hoy porque ya el martes, ¿cómo se llama? Vamos a tener nuestro, no sé si es quinto corto o sexto. Sexto, Muy bien, entonces ya solo faltan 4 más. Entonces, vamos. Tarea 4. Tarea yo creo que es como 5 laboratorios. Sí, solo faltarían 4 y luego el resto se votan. Entonces ahí es cuando empiezan a... Seguiríamos haciendo. Pero... Sí, seguiremos haciendo, pero ya no es con tanto riesgo. Y eso ayuda para las personas que, por ejemplo, no pudieron hacer algún corto y no hay que andar viendo de reponerles cortos. Entonces, estas propiedades posiblemente las vieron en Introducción a la Matemática, pero como hay un overload de temas, hay una sobresaturación,
Entonces estas propiedades tienden a quedarse un poco marginadas. Entonces la idea es que si están adentro del logaritmo tienen una multiplicación, esto lo pueden distribuir como una suma. Entonces esta es una propiedad bien bonita porque para derivadas no quebramos una regla del producto a simplemente dos derivadas de logaritmos. Y derivar logaritmos es mucho más fácil que andar usando reglas del producto. Otra gran ventaja es logaritmo de x dividido y es logaritmo de x menos logaritmo de y. Ahí la ventaja es todavía mayor porque una regla del cociente es demasiado tediosa. La otra propiedad que tenemos es logaritmo de x a la r. Nos deshacemos de una potencia, entonces acá tengo r por logaritmo de x. Y yo creo, bueno, esta no se usa mucho, pero igual, digamos, pongámosla acá. Entonces tenemos esta otra. Y estas, de hecho, digamos, aplican para logaritmo de cualquier base. Entonces yo las puse con logaritmo natural, pero es que sí, en los cursos de cálculo y de aplicaciones, sí. Para derivar, no vamos a necesitar resaltar la propiedad de cambio de base. Podríamos, pongámosla, pero esto es igual a logaritmo natural de x dividido logaritmo natural de a. O sea, si alguien quiere hacer el cambio de base y luego encontrar la derivada del logaritmo de x, se puede hacer. Pero yo creo que es más fácil decir que la derivada es 1 partido x por 1 dividido logaritmo natural de a. Pues aquí, digamos, en aplicaciones, crecimiento exponencial, interés compuesto, la función exponencial natural por mucho se usa más que cualquier otra función exponencial. Entonces estas pasan a un segundo plano. Entonces estas propiedades son útiles porque nos podemos evitar productos y cocientes, como podríamos decir, extensos. Vamos a poner evitar derivar productos y cocientes extensos. Entonces acá, digamos, tenemos este tercer ejercicio donde lo que vamos a hacer es simplifique y luego derive. Entonces acá tenemos que derivar a la x. Yo creo que vamos a poner acá un montón de términos. Sí, pongamos por molestar, sí, seno de x, un triple producto. E a la x al cuadrado y x a la 200. Entonces, obviamente no quiero aquí que hagan un triple producto, no quiero que hagan, ¿cómo se llama? 1 partido todo esto y luego un triple producto, sino que la idea es que esta propiedad no solo se limita a un producto entre dos funciones, podemos tener un producto entre 20 funciones y simplemente sumamos las 20 funciones. Entonces esto lo que nos está diciendo es que pongamos logaritmo de seno de x más logaritmo de a la x al cuadrado más logaritmo de x a la 200. Y aquí vamos a ver también que si tenemos que hacer un logaritmo de una potencia, no es necesario que ponga 1 partido x a la 200 o la derivada de x a la 200. Porque luego... Ahí simplificamos primero el producto, sí, el producto, sí. Estas dos potencias las podemos bajar. X al cuadrado por logaritmo de, ahorita por el momento voy a dejar el logaritmo natural de e, pero eso ya sabemos que es 1, más 200 por logaritmo de x. Entonces, ¿vieron qué bonito? Obviamente tuvimos que hacer un poco de algo, productos y cadena. Pero aquí todavía hay una pequeña
Seno de x. Entonces la derivada de seno es coseno. Coseno de x dividido seno de x. Una pregunta, Cristian. Sí. ¿El x a la 2 no sería logaritmo natural? Bueno, igual. Bueno, es que se puede hacer así, se puede hacer 1 partido. X a la 200 por 200x a la 900. Pero viste que sucede, estas dos potencias se cancelan y nos queda 200 dividido x. Entonces, este paso de simplificación queda muy opcional, pero lo que sí es que nos tiene que quedar 200 dividido x. Aquí como que están esperando a alguien. No sé a quién estarán esperando, Carlos. Entonces vieron qué bonito, deshicimos un triple producto y acá otra vez vamos a tener cotangente. Entonces ahorita tengan muy presente que en algún momento vamos a tener que integrar cotangente. Entonces aquí digamos ya hay muchos easter eggs para la segunda temporada de este curso. Eso es como que el éxito de las series, detrás de las series exitosas. Van como que dándoles pistas de qué va a suceder en siguientes temporadas, pero como que lo que sucede en las siguientes temporadas lo tienen ahí en un póster, en un afiche de periódico, o un como muñequito que se mira muy a lo lejos, o que a veces el personaje está usando una playera con calaveras, entonces, sí, tal vez ese personaje va a morir en la siguiente temporada. Entonces, este es otro problema que es sumamente horrible de hacerlo así como está originalmente. Entonces tengo que hacer 1 dividido todo esto. Acá tengo una raíz horrible, luego tengo que derivar esta raíz y adentro de esta raíz hay un cociente. Pero otra vez, digamos, esta raíz es todo esto elevado a la 5. Entonces, de primero saquemos la potencia del logaritmo. Y acá vamos a tener el logaritmo natural de 1 más x a la quinta dividido 1 menos x a la quinta. Y luego, ¿qué otra cosa nos queremos evitar? La distribuimos. Sí, y ahora restando, porque si ese cociente sí, no, muchas gracias. Ahí sí que, digamos, hay que hacer como Bart Simpson, hay que ver cómo evitarse trabajar con fracciones. Tal vez, digamos, Lisa sí se va a animar a hacer esa regla del cociente porque a ella le encantan las fracciones, pero a mí no me gustan las fracciones y... ¿Lisa? Lisa Simpson, Lisa y Bart. ¿Nunca viste los Pero ahorita ya, digamos, para generaciones como ustedes, yo creo que sí, ya en 5 años no va a poder hacer ninguna referencia a los Simpsons. Porque sí, digamos, ahí está peor que los Simpsons se pasaron a Disney. Ya estaba de por sí ese show acabado. Es que es demasiado. Sí, ya estaba ya. Ahorita el show ya estaba como Cristiano Ronaldo jugando en Arabia Saudita, pero ahorita que se pasó a Disney es ya viendo a Cristiano Ronaldo en la Liga Mexicana. Entonces ahí sí ya, yo creo que el acabose va a ser cuando ya miremos aquí a Ronaldo jugar en Municipal a los 50 años. Entonces, digamos, vieron, esto ya me evité esas fracciones. Entonces, acá tengo que hacer 1 partido 5. Más x a la quinta menos 1 partido 5 logaritmo, pero aquí tengo que derivar. Uy, qué bonito, estos signos negativos se deshacen, se cancelan entre sí. Esos son otros signos
un poco molestos. ¿Cuáles son los que se... Este es que acá tengo menos un quinto por menos 5 por x a la cuarta. Y aquí todavía nos deshacemos de otras fracciones. Obviamente no son inevitables unas fracciones, pero uno no se esperaba una respuesta tan bonita como esta. Entonces, a ver si tenemos acá más ejercicios. Yo creo que aquí hay. Sí, yo creo que es que acá tenía otro, pero es que yo creo que aquí ya me descubrieron mis intenciones. Pero yo creo que acá con lo que voy a terminar es haciendo una distinción muy sutil entre dos funciones logarítmicas. Entonces, digamos, tenemos pero digamos, tal vez no lo derivo, pero sí les puedo decir cuál es la gran trampa de Cancelamos. No. De primero distribuimos el producto sumándolo y luego bajamos esas potencias. Bueno, yo creo que también dentro de 5 años ya no voy a poder hacer referencias de Messi, Cristiano Ronaldo y Novak Djokovic, porque van a decir, ¿y quiénes son esos jugadores? Bueno, Federer tal vez ya no lo conozcan, porque ustedes ahí ya lo vieron un poquito maduro. Pero yo creo que él todavía se retiró que hace 3 años. Diría que menos. Sí, tal vez menos, sí. Entonces, si quieren, ahí lo dejo y ustedes lo derivan. Pero lo que sí quiero terminar la clase es con un último problema. Entonces, el último problema es, ¿cuál es la diferencia entre logaritmo al cuadrado de x y logaritmo de x al cuadrado? Entonces, digamos, estas son diferencias muy sutiles. Entonces, digamos, si quiero derivar logaritmo de x al cuadrado, tenemos dos opciones. Puedo bajar el 2 o realmente puedo seguir la estrategia de Santiago y 2 por x dividido x al cuadrado. Entonces ahí ya encontré la derivada, que es una función bien bonita, pero ahora si tengo este logaritmo al cuadrado de x, ahora aquí lo que sucede es que esta es como la misma notación que utilizamos para coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Entonces ahora aquí lo que resulta es que esta composición está invertida. Logaritmo de x elevado todo al cuadrado. Y ahora van a ver que desafortunadamente para derivar esta función sí hay que usar un poco más de reglas de derivación, porque hay que hacer, digamos, 2 por logaritmo de x a la 1 por la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido x. Entonces pueden ver que para la regla de la cadena sí importa el orden en que se van poniendo las funciones adentro de la composición. Entonces, digamos, ahorita nos quedan 9 minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo creo que los que no se tienen que quedar ahorita lógica ya se van a ir. No. Muy bien, voy a... Sí. Eso me recuerda un episodio de Los Simpsons donde ya se querían ir todos de misa, pero luego el cura se puso a dar avisos parroquiales. Entonces, bueno, este es el último aviso parroquial. 10 por la derivada de todo esto, que es 2 por x más 2, dividido x al cuadrado más 2 por x más 1, más 20 por
3 por x al cuadrado menos 2 por x dividido x al cubo menos x al cuadrado más 1. Es un ejercicio extenso, pero es preferible hacer esto que hacer esa regla del producto y esa regla de la cadena. Entonces, muchas gracias. ¿Te queda ese? Sí, ya. Es que no. Sí, yo puedo, tal vez sí podemos sacar una X o acá un 2, pero eso ya es Innecesario. Los numeradores son con Pena. la derivada y el abajo es la... Ah, sí, entonces pueden hacer esas conexiones. De nada, entonces. Sí. Ah, sí, pero el laboratorio se va a subir el fin de semana. Ajá. Sí, logaritmos y regla de la cadena. Pues, Ay,